Parece increíble, pero es más común de lo que crees, que una sola película pueda hacer que una productora quede en la ruina si no le va tan bien como se esperaba, forzando a estas a cerrar o a ser vendidas a una empresa mucho más grande para sobrevivir, o en su defecto que provoquen una reestructuración enorme. Es por eso que hoy te presento la segunda parte de las películas a las que les fue tan mal que arruinaron a su propio estudio. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Fathom Studios nació a finales de los años 90 con una ambición enorme, demostrar que un estudio independiente podía producir una película animada por computadora capaz de competir con los gigantes de Hollywood. La empresa con sede en Atlanta comenzó a desarrollar Delgo alrededor de 1999, en una época en la que la animación digital apenas estaba despegando gracias al éxito de Toy Story y otras producciones similares. Los fundadores Mark Adler y Jason Maurer imaginaron un universo de fantasía completamente original, con un tono más serio que las comedias animadas que dominaban el mercado. La película abordaría temas como el racismo, los prejuicios y la reconciliación entre pueblos enfrentados. La producción comenzó formalmente en 2001 y desde el principio representó un reto enorme. A diferencia de otros grandes estudios, Fathom tuvo que crear prácticamente toda su infraestructura desde cero, contratar a artistas, desarrollar herramientas propias y construir un flujo de trabajo para una producción de larga duración. Sin embargo, los retrasos empezaron a acumularse. Originalmente el estudio esperaba terminar la animación en 2002 y estrenar la película en 2003, pero el proyecto siguió alargándose durante años. Mientras tanto, la industria avanzaba a pasos agigantados. Cada año aparecían nuevas películas de Pixar y DreamWorks con tecnología cada vez más sofisticada. Lo que había comenzado como una propuesta técnicamente ambiciosa empezó a verse anticuado antes incluso de llegar a los cines. ¿Delgo, eres tú? ¿Estás ahí arriba? ¡No! ¡Aquí abajo! ¡Oh, no! Otro golpe importante fue que en medio de la producción falleció Kevin Foster, presidente de la empresa matriz de Fathom, lo que provocó que el proyecto perdiera atención y se retrasara aún más. Aparte de encontrar un distribuidor importante, resultó mucho más difícil de lo esperado. Estudios como Metro-Goldwyn-Mayer estuvieron vinculados al proyecto en distintos momentos, pero los acuerdos nunca se consolidaron. Finalmente Fathom terminó recurriendo a Freestyle Releasing para distribuir la película, una empresa especializada en estrenos independientes con presupuestos de marketing muy reducidos. Cuando Delgo finalmente llegó a los cines en diciembre de 2008, llevaba casi 10 años en desarrollo y había costado alrededor de $40 millones, una cifra enorme para un estudio independiente. Sin embargo, el público prácticamente no sabía de su existencia, aunque contaba con un elenco de voces lleno de celebridades como Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Val Kilmer y Burt Reynolds. Muchos de sus nombres ya no tenían el mismo peso que cuando habían sido contratados años atrás. A esto se sumó una campaña publicitaria casi inexistente y un estreno durante una temporada navideña extremadamente competitiva, enfrentándose a películas mucho más conocidas y respaldadas por grandes estudios como Madagascar 2, resultando en un acontecimiento histórico pero por las razones equivocadas. Estrenada en más de 2.000 salas de cine en Estados Unidos, Delgo recaudó apenas unos $512,000 en su primer fin de semana, estableciendo en ese momento el récord del peor estreno para una película con distribución tan amplia. Su promedio de asistencia era tan bajo que algunos cines proyectaban la película para apenas 2 o 3 personas por función, por lo que después de una sola semana fue retirada de prácticamente todas las salas, por lo que su recaudación mundial no alcanzaría ni siquiera el $1.000.000. El fracaso no se debió únicamente a una mala historia, fue la suma de muchos factores, empezando por un desarrollo excesivamente largo, una tecnología que quedó desfasada antes del estreno, una identidad visual que ya no impresionaba en 2008, diseños de personajes muy poco atractivos, una historia que el público encontró confusa, una campaña de marketing muy limitada y la falta del respaldo de un gran distribuidor. Para cuando llegó a los cines, Delgo parecía una película perteneciente a una generación anterior de la animación, a pesar de ser un estreno. Naturalmente para Fathom Studios el golpe fue irreversible. El estudio había invertido prácticamente todos sus recursos y varios años de trabajo en una sola película, esperando que fuera el inicio de una franquicia o incluso de una trilogía, planes que desaparecieron inmediatamente tras el desastre comercial. La empresa dejó de desarrollar nuevos largometrajes y cesó sus operaciones poco tiempo después. Debemos luchar ahora, antes de que sea tarde. La guerra es más fácil de empezar que de terminar.
Imagi Animation Studios fue una compañía de animación por computadora fundada en el año 2000, con su sede principal en Hong Kong y algunas oficinas en Los Ángeles y Tokio. Su primer trabajo importante sería Centrix, una de las primeras series animadas completamente en CGI. Posteriormente harían algunas películas para televisión hasta que decidieron dar el salto a la pantalla grande, produciendo el primer largometraje animado de las Tortugas Ninja, estrenado en 2007, siendo también la primera sobre estos personajes desde la tercera parte de la saga live action, estrenada 14 años atrás. TMNT lograría una taquilla bastante favorable de casi 100 millones de dólares frente a los 34 millones de presupuesto, pero a pesar de haberse planeado como una trilogía y de haber tenido buena recepción en taquilla, los planes se vinieron abajo cuando Imagi Animation decidió producir un filme de Astro Boy, el popular personaje de mangas y animes cuya historia presenta a un pequeño robot que es construido como el reemplazo del hijo de un científico que había fallecido en un accidente. Sin embargo, al no lograr congeniar con él, decide desecharlo. No eres mi hijo, eres un robot y yo no te quiero. Cerca de mí. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video del canal. Te lo agradeceré bastante. Con el estudio esperando los mismos resultados que con las Tortugas Ninja, el estudio se llevaría una enorme decepción. Y es que a pesar de que algunos críticos alabaron la calidad de su animación y escenas de acción, por el otro lado nunca logró enganchar al público familiar al que fue destinado, mucho menos al sector infantil de la época, por lo que aún sin tener mucha competencia del mismo género en su fecha de estreno, la cinta recaudaría la desalentadora cantidad de 39 millones de dólares frente a los 65 millones que costó hacerla, convirtiéndose en un tremendo fracaso financiero que una empresa del tamaño de Imagi Animation no podía soportar, lo que obligaría al pequeño estudio a cerrar sus oficinas en Los Ángeles, a despedir a cientos de empleados y a buscar desesperadamente inversionistas para el proyecto que tenían en puerta, un largometraje basado en el anime de Gatchaman, el cual al final tuvo que ser cancelado al igual que muchos otros proyectos planeados a futuro, como una película de The Legend of Zelda. Fue de este modo que en febrero de 2010, a tan solo 10 años de su fundación, Imagi Animation tuvo que decir adiós a la voraz industria del entretenimiento, cerrando sus puertas para siempre. Ahora eres de los nuestros, mucho gusto. No soy uno de ustedes. Si creías que eso de explotar sagas cinematográficas a más no poder era cosa nueva, déjame decirte que esto, al igual que muchas otras cosas, comenzaron desde el siglo pasado. Y si bien el cine de superhéroes actualmente se encuentra en un limbo de secuelas mal hechas que nadie pidió, déjame decirte también que el primer personaje en sufrir esta práctica fue precisamente el primer superhéroe mundialmente famoso, Superman. Luego del sorprendente éxito que resultó ser Superman la película en 1978, tanto Warner como Alexander Salkind y su hijo el mexicano Ilya Salkind, ambos productores que poseían los derechos cinematográficos del superhéroe, decidieron lanzar otro par de secuelas, Superman 2 y 3, ambas siendo un éxito en taquilla, aunque no tanto como la primera, especialmente hablando de la tercera parte, la cual había recaudado menos que sus antecesoras, y que hasta ese momento se había convertido en la peor entrega tanto para críticos como para fans, quienes para entonces no eran capaces de imaginar que las cosas se podían poner mucho, pero mucho peor. Al darse cuenta de que la franquicia del Hombre de Acero no daba para más en el cine de la época, los Salkind fueron astutos y decidieron vender los derechos de la franquicia a los primeros soquetes, a los primeros valientes que aparecieran, siendo los primo hermanos israelíes Menahem Golan y Yoram Globus los que finalmente se harían con los derechos, con la esperanza de que Superman 4 hiciera que su productora Cannon Films finalmente se posicionara a la par de otros grandes estudios de Hollywood. Sin embargo, el mayor problema acá no fue el hecho de que Superman fuera ya una franquicia muy gastada para entonces, sino más bien que la gestión de Cannon Films venía siendo un desastre aún años antes de que se hicieran con los derechos del kryptoniano, empezando por el detalle de que Golan y Globus producían películas en masa como si de galletas se tratara, llegando a sacar la increíble cantidad de hasta 15 películas o más por año, las cuales, a pesar de ser de presupuesto bajo en su mayoría, provocaron que Cannon Films acumulara deudas al por mayor, deudas que buscaban saldar con la arriesgada idea de producir supuestos blockbusters como Superman 4 y Masters of the Universe. Tan endeudados estaban para entonces que, con el respaldo de Warner, decidieron pedir un préstamo bancario por 65 millones de dólares, pero no para financiar Superman, sino todo lo contrario, ya que además de utilizar dicho préstamo para terminar de rodar sus demás películas, a la par también decidieron reducir el presupuesto de Superman 4 de 36 millones a 17 millones de dólares, tratando de ahorrar lo mayormente posible para evitar la bancarrota, poniendo además frente al proyecto a un director que no era conocido ni por su propia madre.
lo cual por supuesto sería el inicio del fin para Cannon Films, puesto que de haberle echado ganitas, quizás Superman 4 estrenada en el verano de 1987 habría sido un éxito moderado, al igual que la tercera parte, ya que la gente de entonces podía soportar otra película con una historia floja y sin mucho sentido. Sin embargo, el recorte presupuestario hizo que la película fuera infumable en todos los aspectos, sobre todo en el apartado técnico, donde los efectos visuales tuvieron un retroceso tremendo en comparación a las anteriores entregas, resultando en un filme más parecido a una producción de Bollywood que de Hollywood. Destroy Superman. First, I have fun. En este caso, Superman como tal pudo haber salvado a la compañía o por lo menos darle más tiempo de vida. Sin embargo, debido a la pésima gestión de Cannon Films, Superman 4 se convirtió en la gota que derramó el vaso, haciendo que la compañía fuera superada por sus deudas al solamente lograr duplicar lo invertido en taquilla, convirtiéndose en un tremendo fracaso financiero. Esto provocaría la separación entre Golan y Globus y que la empresa quedara a cargo de nuevos propietarios, quienes pese a sus esfuerzos por tratar de salvar a la productora, no pudieron evitar la anunciada bancarrota de la empresa, que desaparecería sin dejar rastro a mediados de los años 90. Como dato curioso extra, de haber tenido éxito con Superman 4 y Masters of the Universe, Cannon Films habría sido la responsable de producir la primera película de Spider-Man para el cine, así que en lugar de Sam Raimi y Tobey Maguire, habríamos tenido a Toby Hopper, el creador de La Masacre de Texas, como director, a Tom Cruise como Peter Parker y a Bob Hoskins como el Dr. Octopus, además de Stan Lee en un rol secundario y no solo como cameo, lo cual si bien puede sonar ligeramente interesante, con la reputación de la compañía y los 10 millones de dólares que tenían de presupuesto frente a los 139 millones que al final tuvo la de Sony, dudo que hubiera salido algo bueno de ello. Por lo que prácticamente podríamos decir que gracias a Superman pudimos tener una grandiosa película del Hombre Araña. ¿Quién lo hubiera dicho? Never set one of them above the rest. Love all humanity instead. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre los invito a que si disfrutaron el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.